cita y selecciona Agenda tu cita médica en línea. Indica la sede donde deseas ser atendido y la especialidad. Además, selecciona a tu médico especialista. Indica si deseas tu cita presencial o virtual y si cuentas con seguro o no. Selecciona la fecha y hora. Y luego, llena tus datos personales y el motivo de la cita. Al finalizar, recibirás un correo confirmando tu cita y un link para que puedas ingresar a tu cita virtual. Siam. Agenda tu cita en línea en Siam a través de nuestra página www.siam.com.gt. Haz clic en Haz tu cita y selecciona Agenda tu cita médica en línea. Indica la sede donde deseas ser atendido y la especialidad. Además, selecciona a tu médico especialista. Indica si deseas tu cita presencial o virtual y si cuentas con seguro o no. Selecciona la fecha y hora. Y luego, llena tus datos personales y el motivo de la cita. Al finalizar, recibirás un correo confirmando tu cita y un link para que puedas ingresar a tu cita virtual. Siam. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Edwin Leonel Morales Flores, soy médico y cirujano, ginecólogo y obstetra y actualmente soy el director médico del Centro Integral de Atención Médica SIAM. Hoy tenemos el gran gusto de compartir esta mesa de información médica con la doctora Iris Lorena Casali. La doctora Casali es médica internista y especialista en infectología y epidemiología. Muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros, con nuestro público y sobre todo educar a nuestra población en general de la prevención, lo básico que es la prevención antes de la curación. Vamos a dar inicialmente unas preguntas con la doctora para que ella nos vaya enfocando el tema de lo que es influenza. Doctora, ¿cuáles son los beneficios de la vacunación o inmunización en general en niños y adultos? Bueno, sabemos desde hace muchísimo tiempo que la vacuna, cualquiera que ésta sea, lo que hace es generar anticuerpos o defensas para cuando esta bacteria o este virus nos quiera atacar. Colocarnos una vacuna quiere decir que nos estamos preparando para que en el momento en que llegue esta bacteria o este virus nos podamos defender. Esta es la ventaja de vacunarnos. Muchas gracias, doctora. Realmente sí, eso ha sido tan importante como decir que muchas de las enfermedades prevenibles por vacuna han desaparecido en este planeta Tierra. Ahora, es decir,
las campañas de vacunación efectivas que se han logrado logran contener o erradicar en el mejor de los casos el tipo de enfermedad que nos aquejaba a la humanidad. Y siguiendo el orden de las ideas, mucha gente nos dice que es mejor la inmunidad que se adquiere a través de la enfermedad que adquirirlo a través de vacunación. ¿Qué nos podría comentar, doctora? Inmunidad quiere decir que nosotros hacemos una respuesta, nuestro cuerpo hace una respuesta ante este organismo que nos está atacando. Inmunidad puede ser adquirida porque yo me tuve que exponer a esa bacteria o a este virus, o que a mí me aplicaron esta bacteria o este virus y yo hice de esta manera las defensas. Las defensas son las mismas, solamente lo que se diferencia es que cuando a mí me genero las defensas a través de tener contacto con estas bacterias o virus, esto toma un tiempo mayor, es decir, necesito más población para que vayan adquiriendo estas defensas, mientras que con la vacuna yo la voy aplicando y se van generando estas defensas. Sí, y es importantísimo esa situación porque, digamos, mucha gente se pregunta, ¿y por qué debo de vacunarme entonces? ¿Qué les podríamos comentar, doctora? Bueno, la inmunidad, como usted bien preguntó, la inmunidad adquirida por contactos toma mucho tiempo, es decir, necesito que se vayan infectando cada vez más personas hasta que por fin la población tenga tal cantidad de anticuerpos que ya no se va a seguir transmitiendo la infección. Mientras que cuando nos ponen la vacuna vamos a poder hacer que la gente tenga los anticuerpos antes. Entonces la gran ventaja de vacunarnos de esta manera, de vacunarnos o de hacer inmunidad por vacunas, es que vamos a tener más rápido la respuesta contra estos organismos. Eso quiere decir que la inmunidad de rebaño versus la inmunidad adquirida con vacuna, ambas nos generan los mismos anticuerpos. La única diferencia es que si yo lo hago por inmunidad de rebaño toma más tiempo, mientras que la inmunidad por vacuna toma menos tiempo porque más rápidamente voy a tener población que hace estos anticuerpos. Gracias, doctora. Sí, de ahí que las jornadas de vacunación que la Organización Mundial de la Salud o los ministerios locales de salud han pregonado, digamos, es importantísimo que esas jornadas acudamos todos, nos vacunemos, porque como usted bien dice, es mucho más fácil para el organismo agarrar la inmunidad a través de un pinchazo, como le conocemos a las vacunas, ¿verdad? Y esa parte es esencial. Entonces, ¿qué beneficios obtengo yo del vacunarme? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer anticuerpos que van dirigidos hacia ese organismo por el cual me están a mí vacunando. Por ejemplo, si a mí me van a vacunar contra influenza, que es un virus que nos pega todos los años, yo voy a procurar tener esta vacuna para que cada año que el virus venga, yo tenga estas defensas, ¿sí? Entonces, el vacunarme, en vez de que yo tenga que tener y sufrir esta infección, que a la larga vamos a hablar de esto, pero me puede generar muchas complicaciones. Perfecto, sí, y una de las condiciones en medicina sabemos que hay tres pilares fundamentales, ¿verdad? La prevención, la curación y la recuperación de la salud. Pero sabemos también que el enfermarse, el curarse es mucho más caro que la prevención. A veces nos quita el sueño ir a tal o cual lugar para vacunarnos y estamos esa etapa temprana de la prevención, esa etapa en la que estoy contribuyendo con mi sociedad, con mi país y conmigo mismo y protegiendo a los demás de que no me va a dar a mí la enfermedad y yo tampoco voy a ser capaz de transmitirla porque ya tengo estas defensas. Yo quisiera agregarle a esto que es importante pensar que la vacunación es prácticamente quizás una de las acciones cívicas más importantes, porque el vacunarnos hace que evitemos que infectemos a otros, hace que no ocupemos cama en algún hospital y de esta manera podamos nosotros manejar mejor los recursos. Entonces sí es una acción cívica. Sí, y realmente en el contexto de las enfermedades, ¿verdad? Decimos, no hay enfermedad buena, ¿verdad? Todas las enfermedades es un lío, ¿verdad? Pero hay unas peores que otras.
y perfectamente estas enfermedades prevenibles a través de vacunación es una de las enfermedades con las que yo también puedo contribuir, como usted bien dice, a mi país y a mi persona, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuál es el momento adecuado para vacunarse en términos de edades, de niños, adultos? ¿Qué nos podría comentar, doctora? Bueno, miren, uno de los avances yo diría que en la medicina y en la sociedad y en la ciencia es que las vacunas se pueden aplicar desde los recién nacidos en adelante. De hecho, los esquemas de vacunación para lo que son los niños empiezan desde los 2 meses de edad. En nuestros países, incluso al nacer, los recién nacidos reciben la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG. O sea, desde que nacen, los niños son vacunados y cada 2 meses hacen su ciclo en la niñez. O sea que estamos hablando de una población prácticamente virgen, que no tienen mayores enfermedades de nacimiento, sino que son personas que van a empezar a recibir estas vacunas con la idea y la meta de que en el transcurso del tiempo no se van a infectar. Ahora bien, esto lo señalo con mucha importancia porque quiere decir que las vacunas son tan buenas y son tan inocuas que se puede vacunar hasta los niños, hasta los recién nacidos. Pero no termina ahí la historia. La vacunación no es solamente para los niños, la vacunación es para el adulto también. Y creo que este es el segmento que olvidamos siempre. Pensamos en los niños, en los recién nacidos, pero olvidamos a los adultos. Y hay vacunas para adultos que tienen que ser aplicadas, tanto en la población de gente joven como también en la población del adulto mayor. Gracias, doctora. Sí, y ese en el orden de ideas era la importancia también de señalar al adulto mayor, ¿verdad? Realmente tiene algún riesgo de contraer alguna enfermedad y que a través de un proceso de una vacunación quedaría libre de contraerla, ¿verdad? Sabemos que enfermedades o comorbilidades, como les llamamos, enfermedades adyacentes que tiene el paciente, diabetes, hipertensión por la edad, problemas cardíacos, renales, todo eso contribuye a que pueda ser peor una de las enfermedades que perfectamente pudo haberse prevenido, ¿verdad? Así es. Muy bien, siempre vamos a solicitarles que por favor si tienen preguntas nos las hagan llegar y nosotros daremos respuesta al final de la presentación. Bueno, como hemos visto, este año ha sido muy crítico, ha sido un año atípico, ¿verdad, doctora? Ha sido un año en el que nos hemos tenido que aprender desde que nos empezaron a decir que era una epidemia local, de ahí que era una epidemia en un país, de ahí que avanzó un poquito a un continente, de ahí que se volvió una epidemia y posteriormente una pandemia. Ha sido un año bastante complicado para el ser humano en todos los países del mundo. Y como decimos, vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad y de repente ya declararse es una endemia en Guatemala. Es como el paludismo, ya es una enfermedad que está normalmente en Guatemala y así vamos a tener que llegar a categorizar la enfermedad actual del COVID. Es importante de esto, ¿qué nos puede recomendar usted a través de la vacunación de influenza, doctora, en este momento crítico que tenemos? Bueno, yo creería que el que exista el COVID no quiere decir que desaparecieron las otras enfermedades. Es importante recordar que la vida continúa. Yo diría que el 2020 ha sido un año que nos enseñó a estar de rodillas y nos ha enseñado a vivir diferente. Una muestra de esto es el que estemos ahorita con mascarillas y que nos hayan puesto alcohol antes de entrar. Sí. Estas son medidas que están cada vez más y más normalizadas y que eso por supuesto nos hace a nosotros enfocarnos en la prevención y en la bioseguridad. Pero esto no quiere decir, por ello no quiere decir que nosotros ahorita debemos olvidar que las otras enfermedades siguen. Sigue influenza, sigue neumococo, sigue pertussis, sigue sarampión. Y uno de los problemas que yo quisiera enfatizar acá es que a raíz de esta enfermedad hemos tendido a
olvidar o a descuidar las otras. Así que por esa razón me parece muy importante el que usted esté tomando en cuenta lo que son las vacunas. Vacunar no podemos dejarlo de hacer con lo que ha ido sucediendo del COVID. Gracias, doctora. Y en el contexto específico de la vacuna de la influenza, doctora, la relación entre la gente que dice es un catarrito, es una gripe mal cuidada. ¿Qué podemos comentar al respecto, doctora, específicamente de influenza? Bueno, influenza es una enfermedad causada también por un virus que tiene la capacidad también de matar. Desafortunadamente, y conforme los años han ido pasando, sabemos que hay una población afectada con mayor severidad que otras, como por ejemplo las personas de la tercera edad o aquellas que tienen alguna enfermedad asociada. Entonces sabemos que la influenza, si bien no es tan mortal como es el COVID en proporción, es una enfermedad que mata. Es una enfermedad que si nosotros tenemos en las manos la vacuna, ya quisiera yo tener, pudiéramos nosotros evitar todas estas complicaciones. Entonces, por supuesto que es importantísimo tomar en cuenta que si podemos evitar el que nos dé la enfermedad por una vacuna, esto es fundamental. Claro, y como sabemos ya vienen los meses fríos, ¿verdad, doctora? Los meses donde sabemos por epidemiología del comportamiento de la enfermedad de la influenza que ya son los meses propicios para que haya un boom de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces es importantísimo la vacunación a tiempo, la vacunación que podamos tenerla en los meses que son previos a que esto se genere. Como sabemos, los resfriados y catarros pues son más comunes en esta época de fin de año, ¿verdad? ¿Qué nos puede hablar de que se vuelve clave la vacunación ahorita de la influenza en este tiempo de COVID-19? Hay muchas preguntas respecto a esto, pero quizás lo importante a tomar en cuenta es que si el cuerpo, si el ser se encuentra sano y tiene el infortunio de recibir el virus del COVID, pues va a tener menos posibilidades de hacer complicaciones secundarias. O sea, a un mejor cuerpo, menos probabilidades tiene de hacer una complicación mayor. Entonces, el tener un proceso infeccioso de influenza que va a dar un cuadro de tipo respiratorio, por supuesto que esto nos pone en mayor riesgo porque es a nivel pulmonar. Entonces, lo que debemos evitar es enfermarnos de otras cosas que nos pongan en problemas para recibir, Dios no lo quiera, pero el COVID. El COVID. Sí, solo recordándoles, si ustedes tienen alguna pregunta en casa, alguna duda, por favor nos las hacen llegar y nosotros con mucho gusto al final de la entrevista podremos responderlas adecuadamente. Y en términos generales, ¿qué diferencia hay entre la influenza y el COVID, doctora? Bueno, estas dos son dos virus, influenza y COVID, o la enfermedad de COVID causada por el virus SARS-CoV-2. Los dos son virus, los dos son redondos. La influenza es un poquito menor que la del SARS-CoV, es un poquito más chiquita, 100 a 120 nanómetros. Las dos son RNA, es decir, tienen muchas características similares. Similares, sí. Pero son dos familias distintas, ¿sí? Los dos son virus, los dos son redonditos, pero la forma en que cada uno nos ataca tiene sus particularidades. Entonces, sabemos cómo cada una de estos nos va a generar el proceso infeccioso. Las dos comparten otras características, como por ejemplo que nos pueden dar cuadros, como usted bien decía, catarrados o gripales, pueden darnos fiebre, pueden darnos dolor de cabeza, pueden darnos tos, ¿sí? Pero la severidad que puede tener la influenza, que es importante tomarlo en cuenta, es de neumonías. La severidad que puede dar el COVID también es de neumonías, pero además da una reacción inflamatoria tan severa que puede afectar y darnos una enfermedad de todo el cuerpo. Entonces afecta pulmones, riñones, corazón, cerebro.
Gracias, doctora. Sí, es, digamos, ya una enfermedad de este tipo, ya bien implementada en un organismo, tiene consecuencias catastróficas. Y en el caso de la influenza, pues tenemos una herramienta, una arma poderosa como es la vacunación, ¿verdad? A tiempo de esta enfermedad. ¿Es importante aplicar la vacuna de la influenza en este tiempo de COVID-19 durante esta pandemia, doctora? Por supuesto, porque mientras menos problemas respiratorios nosotros tengamos, menos probabilidades tenemos que el virus del COVID tenga un terreno fértil. Es decir, yo necesito que estemos lo más sanos posibles para entonces tener menos complicaciones asociadas. Si nosotros nos vacunamos contra la influenza, vamos a tener menos riesgos de tener procesos infecciosos asociados al COVID. Ahora bien, solo pensemos en algo importante. Si yo sé que tenemos a nuestra población guatemalteca vacunada contra la influenza, si alguien presenta cuadro sugestivo gripal, yo ya no voy a tener que estar pensando que es influenza. Probablemente yo ya voy a pensar más hacia otros virus. La vacuna de la influenza, por supuesto, no es que va a acabar con todas las influencias, pero sí con las mayormente circulantes. Ok, ¿Sí? Gracias. Y, por ejemplo, nos dicen qué tan fácil es de contagiarse de la influenza. ¿Cuáles son los medios de que yo me puedo contaminar o contagiarme con una enfermedad de la influenza? Es una excelente pregunta, porque tanto la influenza como el COVID se transmiten por gotas. Entonces voy a hacer un repaso de esto. Si las gotas llevan el virus en el aire y nosotros lo transmitimos, lo podemos inhalar. Y esta inhalación entra a nuestros pulmones y de esta manera podemos adquirir la influenza. Igualmente sucede con el COVID. Nosotros podemos inhalarlo en las mucosas y así llevarlo a nuestro organismo. O sea que básicamente es similar al COVID. Es mucosas, hablo de los 3 agujeros, llamo yo, es ojos, nariz y boca. ¿Sí? Por esa razón es que usted y yo estamos ahorita protegidos con lo que es nariz y boca y además las manos. Porque cuando nosotros tosemos o estornudamos o incluso hablamos, las gotas caen en las superficies y con las manos lo podemos llevar al resto del cuerpo. Sí, es muy fácil contagiarse, ¿verdad, doctora? Pero tenemos el arma para prevenir ese contagio, como es la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Y si me permite, quisiera agregar que una vacuna, una enfermedad de influenza, digamos el R0, que todos lo hemos escuchado, esa capacidad de transmisibilidad que tiene, esa velocidad de transmisión, sabemos, por ejemplo, que influenza es más o menos de 1 a 1.6. Una persona se le puede pegar a una persona. Y en cambio el COVID puede ser una persona a 2, 3. Entonces, si pensamos que por 10 ciclos que va teniendo, por una persona de influenza yo voy a tener 50 y pico personas infectadas. Mientras que por el COVID, por una persona en 10 ciclos voy a tener 2,000 y pico personas infectadas. Sí. Entonces, no es despreciable influenza. Influenza es muy, muy transmisible. Sí, gracias, doctora. ¿Hay alguna diferencia entre un resfriado común y la influenza, el catarro que le llama a la gente, y cuando yo realmente ya tengo una influenza? El catarro común, como le llama a la gente, puede ser causado por otros tipos de virus, por ejemplo el rinovirus, por ejemplo los coronavirus que no son el COVID. Exacto. Pueden causarlo. Existen muchísimos otros virus que le pueden causar esto y le pueden dar un cuadro de tipo catarral y pasa sin mayores complicaciones. Claro, es fácil confundirlo entonces muchas veces, aunque la severidad puede ser la diferencia. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas después de la exposición a procesos de influenza? Influenza tiene una rapidez para presentar los síntomas. Puede ser desde el segundo hasta el cuarto día que se pueden empezar a presentar síntomas. O sea, sí es bastante rápido la propagación de la enfermedad en el organismo una vez uno lo adquiere. Solo para recordarles que si tienen preguntas,
respecto al tema que estamos viendo el día de hoy, que es la enfermedad de la influenza, por favor pueden escribir y nosotros con mucho gusto daremos respuesta al final de la presentación. Mucha gente se pregunta si yo puedo convivir al mismo tiempo con las dos cosas, influenza y COVID-19. Sí, puede haber una coinfección. Puede ser que el SARS-CoV-2 o el causante del COVID tenga un virus asociado. Ya hay estudios que demuestran los virus al mismo tiempo en las personas. ¿Cómo nos va a ir con la influenza y el COVID? Vamos a ir determinando en el transcurso de esta época. Pero ese es uno de los temores que se tiene en la comunidad científica, que estén los dos cohabitando y esto nos genere estos cuadros aún más severos. Sí, y hemos visto en la práctica, ¿verdad, doctora?, que gente que viene con problemas gripales, catarrales, fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, y cuando le hacemos algún panel de pruebas para detectar qué tipo de enfermedad tenemos, nos han salido mixtas, ¿verdad? El micoplasma es uno de ellos, luego el antígeno de influenza también es positivo y hemos visto COVID. Rarísimo, pero hemos visto ya la asociación de estas dos enfermedades, ¿verdad? Y por supuesto, como usted decía, se vuelve catastrófico en el momento en que pues, hay enfermedades adyacentes en los pacientes, pacientes de tercera edad, diabéticos, hipertensos. Eso pues nos complica un poquito el cuadro. ¿Hay alguna prueba que detecte los dos al mismo tiempo o las pruebas deben de ser por separado, doctora? Fíjese qué interesante la pregunta, porque ahorita desafortunadamente hay el panel respiratorio. El panel respiratorio nos va a medir a nosotros, solo para hacer una aclaración, cuando nosotros queremos encontrar al virus de influenza en nuestro cuerpo, lo vamos a hacer a través de la nariz. Queremos hacer un hisopado y vamos a buscar si ahí está el influenza. Lo mismo sucede con lo que es el SARS-CoV o el COVID, se hace por la nariz, ya sea antígeno o PCR. El punto aquí importante es que estas pruebas que buscan lo que es al virus se hacen a través de lo que son hisopados, y es importante que veamos que el panel respiratorio a nosotros nos va a medir tanto lo que es virus de influenza como lo que es los coronavirus, y ahorita ya se están haciendo pruebas para tener estos paneles respiratorios para medir ambas. Gracias, doctora. Bueno, los invitamos a ver un video de la campaña de vacunación que tenemos en CIAM y a continuación de él seguiremos con la entrevista de nuestra doctora. Perdonar es fácil, pero no para la influenza. Altos, bajitos, hombres, mujeres, niños, niñas. La influenza no perdona. Vacúnalos hoy mismo. Defiéndete de la influenza. Ven a CIAM, tu centro de vacunación de confianza. Bienvenidos de nuevo a nuestra presentación en vivo. Es importante el mensaje que les transmitimos a través de este video, en el cual la gripe que se asocia muchas veces a la influenza, que hay diferencias, no perdona a nadie, ¿va? Ustedes, cualquiera de nosotros podemos tener influenza, pero tenemos un arma poderosa, como hemos dicho siempre, el vacunarnos. El vacunarnos nos previene perfectamente esta enfermedad. Así que continuamos con la doctora Casali en la entrevista. Me preguntan si el COVID-19 es más peligroso que la influenza. Sí, efectivamente se ha encontrado, la diferencia estriba básicamente en las tasas de fatalidad. El COVID tiene una tasa de fatalidad hasta 2.5, mientras que la influenza es de 0.1. Entonces sí, la diferencia es abismal en fatalidad.
Sí, pues sí, ¿Ya? es decir, en muerte. En muerte. Perfecto. Y también me preguntan si la vacuna contra la influenza aumenta que yo pueda contraer el riesgo de contraer COVID-19. Muy bien, excelente pregunta. Pensemos que las vacunas tienen una capacidad que nosotros generemos anticuerpos contra o defensas contra lo que a mí me están vacunando. Si a mí me vacunan contra influenza, yo hago anticuerpos contra influenza. Solo eso hace la vacuna. Si a mí me vacunan contra neumococo, yo voy a hacer anticuerpos contra neumococo. Si es contra sarampión, hago anticuerpos contra sarampión. Es decir, mi cuerpo solo va a ser programado para hacer anticuerpos contra lo que a mí me están colocando. No me pone a mí más o menos susceptible de otras enfermedades. Únicamente me hace a mí trabajar para generar estas defensas. Muy bien, sí, y es la parte importante que hay que aclarar, ¿verdad? La vacuna es específica contra algún microbio que nos puede afectar, ¿verdad? No, si yo me vacuno con X, para X enfermedad, no quiere decir que ya me curé para todas las enfermedades. Es específica para una sola enfermedad. ¿Por qué es necesario entonces vacunarse contra la influenza, doctora? Porque claro, la influenza es un virus que, si bien no es perfecto, es muy listo. El virus en el transcurso de los años, cada año aprende a cambiar. El virus de influenza cada año cambia. Entonces la vacuna que nos pusieron anteriormente me protegió para el año, pero no para la influenza que cambió para el siguiente año. Por esa razón es que es importante vacunarme todos los años. Pensar que la vacuna de influenza me va a proteger para siempre es un error. La vacuna de influenza se debe colocar año tras año. De otra forma tenemos las posibilidades que vamos a adquirir el virus del año y nos va a dar enfermedad. Y entonces, ¿a quiénes recomendaría usted que se deben de vacunar, doctora? Ahorita la vacuna de influenza se recomienda para toda la población, desde los 6 meses de edad hasta muchos años más. Podemos hablar del adulto mayor, es decir, 6 meses en adelante. Gracias. Sí, y es importante, ¿verdad? Porque incluso los grupos de riesgo que se señalan en algunas enfermedades, aquí contra la influenza, los grupos de riesgo, pues sí los hay, pero es toda la población. Es decir, por eso es que en CIAM estamos trayendo las vacunas específicas para prevenir estas enfermedades en niños desde los 6 meses de edad, ¿verdad? Como usted bien lo señala, y especialmente a nuestros pacientes de la tercera edad. Nosotros tenemos un programa aquí que le llamamos CIAM crónicos, donde es personas adultas que pueden tener enfermedades adyacentes, aunque sabemos que las enfermedades crónicas también pueden ser en gente joven, ¿verdad? 30, 35 años, o los diabéticos juveniles, etcétera, etcétera. Pero enfocados en ese grupo de la población, estamos promoviendo que se vacunen, precisamente por lo que hablaba usted, la enfermedad pega, por decir así, más duro en ciertas personas que tienen algunas enfermedades y la edad, ¿verdad? Eso es importante. Y me preguntan si la vacuna es un medicamento o no. Muy bien. La vacuna es no quiero hablar largo de las vacunas, pero las vacunas, hagan ustedes de caso que son o virus, digamos que el organismo, el microorganismo, ya sea el virus, ya sea que yo dormí al virus y le llamo latente, ya sea que yo lo maté, entonces no me va a matar, o son pedacitos de que el cuerpo reconoce y logra hacer defensas contra Entonces, lo que a nosotros nos ponen no es un medicamento, sino lo que nosotros recibimos son pedacitos o virus ya muerto, para que nosotros podamos hacer anticuerpos y reconocerlo. Yo quisiera aquí, si me permite, voy a decir algo importante de las vacunas. El cuerpo, cuando detecta algo que no va, detecta que hay un virus, que hay una bacteria, etcétera, el cuerpo empieza a hacer anticuerpos contra esta o defensas contra esta bacteria o virus que se acerca, y no le importa si vio todo el virus o si vio solo un pedacito.
pero logra hacer estas defensas para que cuando vuelva a aparecer este mismo organismo o virus, etcétera, nosotros ya estemos preparados. Esto es fundamental. Muy bien. Hemos tenido muchas preguntas que nos han enviado nuestros personas que nos están viendo y en un momentito estaremos respondiendo. O sea, hay cosas importantes como, por ejemplo, sabemos que la embarazada puede tener el miedo, el pánico de no vacunarse por su niño. ¿Qué recomendación le podríamos dar, doctora? La embarazada es una de las poblaciones a las que yo siempre me dirijo más porque son 2 por 1. Es decir, está la madre y está el bebé. Las embarazadas tienen que pensar que si ellas están sanas, el bebé tiene más posibilidades de estar sano. Entonces, es muy importante que la embarazada esté sana. Una embarazada tiene tanto riesgo como una persona de la tercera edad de tener una influenza grave. Estas son poblaciones de riesgo. Por eso es que la embarazada tiene que recibir la influenza. Porque claro, una mamá enferma no funciona muy bien para el bebé. Entonces, es 2 por 1. La mamá sana va a dar bebés sanos. Sí, y en el contexto de la enfermedad de la influenza, recordémonos que la capacidad de oxigenar al bebé viene dado por la madre a través de la placenta. Y si la mamá tiene déficit respiratorio, imagínense cómo va a ser el déficit respiratorio para el niño. Entonces, es importantísimo, ¿va? La recomendación a partir del segundo trimestre ya lo puede hacer perfectamente las señoras embarazadas y en SIAM ofrecemos ese servicio a todas ellas. Por último, me dice, ¿se debería aplicar la vacuna contra la influenza a personas con COVID-19? En este momento que lo tengo, soy sospechoso, estoy positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me la pongo ya o tengo que guardar unas semanas, etcétera, etcétera? Es una excelente pregunta. Las vacunas tienen una característica que quisiera yo que recordáramos. Y es que todas las vacunas, si bien han generado muchísimas ventajas, algunas de ellas tienen desventajas. Por ejemplo, el pinchazo. El pinchazo, en la mayoría de las vacunas, yo les miento si les digo que no duele. Todo pinchazo duele. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, este es uno de los primeros cuadros que tenemos que tomar en cuenta. Pero si además de eso pensamos que hay algunas personas que pueden hacer lo que la gente siempre dice, yo me pongo la vacuna de la influenza y me da gripe después. Yo siempre les digo, qué bueno, porque quiere decir que su organismo reaccionó tan bien que entonces hizo un cuadro similar. Entonces tiene defensas muy fuertes y por eso está tan bien. Ponerse la vacuna de influenza cuando alguien tiene síntomas de COVID, en mi opinión, es preferible esperar a que pase el cuadro del COVID y colocarse la vacuna. Por 2 razones. La primera es que si es positivo no queremos que vaya a los centros de salud a colocársela, porque no queremos que haya mayor riesgo de contagio. Y segundo, cuando ya está recuperándose, colocársela pues va a tener una buena respuesta para hacer una buena inmunidad. Gracias, doctora. Sí es importante en el contexto actual, ¿verdad? Y eso aclararle a los pacientes que sí se pueden vacunar, claro. Por supuesto que sí. Entonces, yo, pues la recomendación, así como usted la está diciendo, sí, bienvenidos a vacunarse, pero no en el momento agudo de la enfermedad, ¿verdad? Porque precisamente para prevenir el contagio a otras personas a su alrededor. Muy bien, gracias, doctora, por aclararnos muchos conceptos de la enfermedad de la influenza y sobre todo la forma de protegernos, que es a través de la vacuna. Vamos a pasar ahorita a las preguntas que nos han mandado directamente y pues dentro de algunas preguntas dice, ¿qué sucede si no se aplica el refuerzo de la vacuna de la influenza? Es decir, ¿no funciona la primera dosis o qué pasa? ¿O hay 1, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, 5 dosis? Porque eso nos ha quedado en el ambiente de las preguntas que nos hacen. Recuérdense que vacunarse de la influenza es porque yo me quiero proteger para cada año que cambian los virus. Y las vacunas de influenza me van a proteger anual. Necesito vacunarme todos los años. Todos los años. Si yo me vacuné en los últimos días, no basta, no es una cuenta de banco. No es que yo ya llené la cuenta y entonces yo puedo dejarme de vacunar.
este es un barril sin fondo. Todos los años yo me tengo que vacunar porque no voy a hacer anticuerpos para la siguiente cepa de la influenza. Sí, gracias. Si me vacuno contra la influencia, ya no me dará gripe, dice. Preguntan. Muy buena pregunta. La gripe es, ya hablamos, como usted bien lo mencionó, doctor, la gripe o los cuadros catarrales pueden ser causados por una gran cantidad de virus, y la influenza solo nos va a defender contra la influenza. Pero cuando digo solo, nos va a defender de un montón de influencias, porque no hay solo una, hay muchas influencias. Y afortunadamente la vacuna que nos colocan nos va a hacer defendernos contra el montón de influencias que han habido en el año anterior. Y esa vacuna nos va a defender contra el año siguiente. Entonces es importantísimo efectivamente vacunarnos todos los años. Muy bien. También nos dice, ¿podría ampliar información sobre sus protocolos de bioseguridad en Siam? Sí, realmente desde enero, cuando se empezó a saber y a conocer que existían este tipo de enfermedades, nosotros manejamos protocolos de bioseguridad en Siam, que son mundialmente aceptados por OMS, OPS y por el Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Nosotros implementamos desde finales de enero los protocolos de bioseguridad sin siquiera ya haber un caso reportado en Guatemala. Ya estábamos preparándonos para esta contingencia que se venía a venir, ¿verdad? No era posible que tuviéramos una corona y que a Guatemala no le diera el coronavirus, ¿verdad? Entonces dijimos, esto ya está por venir, vamos a implementar los protocolos para proteger a los pacientes que vienen aquí, la seguridad de nuestros pacientes y la seguridad de nuestros colaboradores también. Entonces tomaron medidas específicas para combatir, todos ya conocemos, usamos la mascarilla, el lavado de manos, que solo voy a hacer un paréntesis aquí, con el lavado de manos que hemos experimentado los guatemaltecos, ha disminuido, al menos en Siam, la cantidad de diarreas, de pacientes con diarreas que venían anteriormente a Siam. Hemos visto que ha habido una significativa disminución y esto se debe a las prácticas excelentes de limpieza que ahora tenemos, ¿verdad? Lavado de manos, el alcohol, entramos a algún lugar y nos dan gel, etcétera. Ha sido algo muy bueno para la población de Guatemala porque eran muy prevalentes esas enfermedades de diarreas en nuestro país. Entonces nosotros tenemos todos los protocolos para la protección del colaborador y especialmente para la seguridad del paciente que viene con nosotros. Todos los protocolos que implementamos son mascarillas, tenemos caretas, el lavado de manos constante y a cada rato. El paciente que ingresa aquí le tomamos temperatura, hay una enfermera dedicada especialmente en el ingreso de todos los Siam para esto, y por supuesto los médicos que atendemos casos nos protegemos. Ya cuando es un COVID como tal o sospechoso de COVID, empleamos otro protocolo que es la protección universal, que es el equipo de protección personal a base del traje blanco, etcétera, etcétera. Pero nuestros protocolos están basados en lo que OMS, OPS y el Ministerio de Salud de Guatemala recomiendan. También dice, la cepa de este año tiene algo diferente con la del año pasado. ¿Por qué no me ponen la misma del año pasado? Preguntan. Muy bien. Voy ahorita a tomar un poquito de la vacuna de influenza. La vacuna de influenza ha evolucionado muchísimo porque en los primeros años, solo para que sepamos, la influenza puede ser A, B o C. Sí. La A y la B son malas, digamos, y la C no nos causa mayores problemas. La A tiene muchos tipos de virus, pero hay dos que son muy importantes, o de cepas. La A tiene en su familia a la H3N2 y la H1N1. Se recordarán ustedes que hace años en México hubo un brote importantísimo, ahí sí que prácticamente fue una epidemia de influenza por H3N2, por H1N1. Y recuérdense ustedes que hubo gente que murió de la influenza, y eso fue a la par de nosotros. Entonces, la vacuna de la influenza ha variado porque primero fue solo una A, después tuvo dos A's que tienen H3N2 y H1N1, y encima de eso le agregaron la B. Pero B también hay varias. Hay varias, sí. Entonces,
dentro de la B está la Yamagata y la Victoria, ¿verdad? Y entonces cada año era un poco la apuesta, vamos a poner la B Yamagata y al año siguiente vamos a poner la B Victoria. Y no siempre se lograba cubrir a las dos tipos de influenza, cepas. Entonces ahora ya inventaron la vacuna que se tiene las 4, por eso 4 quiere decir tetra. Ahora tiene 2 A's y 2 B's. Entonces es la vacuna tetravalente. Y por eso es lo importante que cada año nos vacunemos, porque vienen diferentes cepas. Ahora, nosotros en SIAM tenemos la disponibilidad de vacunas 24/7. A la hora que el paciente quiera venir a vacunarse, puede venir. Solo les recordamos que si es en familias, si vienen los 5 a vacunarse o los 6 o los 7 a vacunarse, está bien, pero con sus medidas de protección siempre tienen que traerlas. Y en el caso que sea solo una persona que venga a vacunarse, solo aceptamos en niños que vengan un acompañante, precisamente por las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, distanciamiento social. Nosotros tenemos en 3 sedes actualmente, en Miraflores, en el Centro Comercial Miraflores, acá en Cayalá y en Zona 9. Tenemos 3 sedes que están abiertas 24 horas los 365 días del año, y el paciente que muchas veces no puede venir a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, pues si desea vacunarse puede venir a las 6, 7, 8 de la noche. Ahora con el toque de queda pues es algún problema después de las 9 de la noche, pero si lo quisiera después de las 9 de la noche está abierta SIAM para poderlos vacunar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos contribuyendo con la sociedad, con el país, con nuestros pacientes, con nuestros colaboradores, a que nos vacunemos todos y prevengamos esta enfermedad. Como usted bien dice, la neumonía, a mí me tocó algo muy cercano, vivir un paciente, un familiar con influenza, y paró en el intensivo y con tantas complicaciones, ¿verdad? Entonces, en SIAM tenemos la posibilidad de que se vengan a vacunar. Luego, me preguntan también hasta cuándo puedo vacunarme en SIAM. Nosotros, pues lo ideal es que se vacunen lo más pronto que puedan. Nosotros ya tenemos la vacuna a partir de octubre, el 1 de octubre, vamos a contar ya con la vacuna, entonces ya pueden acercarse a vacunarse, porque era lo que comentábamos, ¿verdad? Esta parte de al final de año, noviembre, diciembre, enero, que empiezan esos estados gripales y de repente por ahí agarro influenza, pero si ya estoy vacunado ya puedo estar un poquito más tranquilo de que no me va a dar al menos influenza de este tipo, ¿verdad? Sí, doctor, perdón, sí, pero yo quisiera agregar que, tomando en cuenta que ustedes han hecho una labor tan importante de tener 24/7, de tener tanta gente para poder vacunar, me parece importante señalar que no es solamente de octubre a enero, sino que Guatemala, siendo un país de tipo trópico, tenemos influenza durante todo el año. O sea que si la gente de octubre en adelante se quiere venir a vacunar, es importante saber que ustedes la van a tener todo el año. Así es, sí, nosotros por cuestiones puramente de vencimiento de la vacuna estamos, digamos, hasta julio, agosto, porque por la fecha de vencimiento de la vacuna, ¿verdad? Entonces no podríamos tenerla, por ejemplo, después de agosto porque ya se venció, claro. Entonces no. Pero son 10 meses. Exacto, son 10 meses en los que puede venirse a vacunar, y les damos la facilidad de los horarios de apertura de SIAM. El costo, que nos preguntan costos de la vacuna, pues en general nosotros tendremos 230 quetzales el costo de la vacuna, y en jornadas especiales de empresas, comercios, colegios, tenemos precios especiales para esta situación, ¿verdad? Y por último, tal vez la doctora nos puede responder la última de las preguntas, si la vacuna de la influenza puede combinarse con neumococo, que mucha gente, especialmente las personas de la tercera edad, nos andan preguntando, mire, pero es que al mismo tiempo, ¿por qué me voy a vacunar de una cosa con otra? ¿Puedo o no puedo? ¿Cuál sería la recomendación, doctora? Bueno, para empezar, el cuerpo de nosotros, nuestros cuerpos son tan increíbles que son multitask. Pueden hacer anticuerpos para los 2 pinchazos, para más incluso. Los recién nacidos, cuando se vacunan, reciben 5 vacunas, hasta 6 en un pinchazo. Sí.
Nosotros de adultos estamos hablando de recibir solamente 2, claro, son 2 pinchazos, pero son 2. Sí, el cuerpo va a responder muy bien, va a poder tener la capacidad de hacer los anticuerpos para ambas enfermedades. ¿Es recomendable colocárselas juntas? Sí, honestamente es un momento, yo le llamo, es la ventana de oportunidad, porque cuando uno está ya en un sitio donde le ha costado llegar y qué sé yo, es una buena idea colocarse las 2 de una vez y salimos del problema. La ventaja del neumococo es que no la tenemos que colocar todos los años, sino una vez me la he puesto, ya podemos hablar de eso otro día, pero es una vacuna que yo voy a poder tener a partir de los 65 años, sí o sí, yo me la debo colocar. La 13 valente y al cabo de los 6 meses o un año, el último refuerzo y ahí estamos bien. Perfecto. Y no dejan de entrar las preguntas, estamos ahí, ¿qué tipo de efectos secundarios puede causar la vacuna contra la influenza? Como última pregunta. Bueno, los efectos que puede tener la vacuna de influenza pues son varios. Uno de ellos es el dolor en el brazo, que ya lo habíamos hablado, y la otra, en muy pocas personas yo he podido observar y está descrito que pueden haber cuadros de tipo catarrales muy leves, pero que se pueden aliviar con acetaminofén, no es ningún problema. Bueno, muchas gracias. Estamos siguiendo con algunas preguntas que siguen ingresando. Vamos a molestar a la doctora que nos responda. ¿Es necesario colocar doble dosis y siempre que me vacuno me da influenza? Es decir, alguna de las pacientes que hemos visto, mire, mejor me voy a poner 2 dosis porque me dio influenza. Seguramente no era influenza. ¿Qué podemos comentarle, doctora? Bueno, recuérdense, y voy a volver a decir lo que usted mencionó desde el principio, doctor, que los cuadros de tipo catarrales no todos son por influenza. Influenza nos genera un gran pedazo del pastel para lo que es el cuadro catarral o gripal, ahora el COVID por supuesto, pero hay montones de virus más. Desafortunadamente la vacuna de influenza nos protege contra el pedazo más grande del pastel, que es influenza, pero no contra todo el pastel. Entonces, si nosotros vamos a tener un proceso de tipo, queremos protegernos a nivel respiratorio, vamos a tener mucha posibilidad de evitar estos cuadros catarrales porque estamos vacunándonos contra la influenza, que es la más frecuentemente asociada a estos cuadros. Y me voy a colar, vi ahí que salió lo que es la vacuna, si se puede colocar en madres lactantes, por supuesto que se puede colocar. Esa es una gran ventaja de la vacuna de influenza, es renoble. No da problemas a la embarazada, no da problemas a los 6 meses, no da problemas a los lactantes, no da problemas a los obesos, a los enfermos de cáncer. Lejos de que les dé problemas, hay que protegerlos. Una persona con cáncer, una persona con problemas pulmonares, sí o sí se tiene que vacunar. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a casi la parte final de la presentación de la doctora. Importantísimo recordarles lo de la vacunación contra la influenza. Estamos 24/7 abiertos. Puede ser cualquier hora del día que puedan venir a vacunarse. El costo, como dijimos, son 230 quetzales por vacuna. Solo recordémonos, ¿verdad?, que en niños por primera vez que los vamos a vacunar, pues sí son 2 dosis, la primera hoy y la segunda en 4 semanas. Eso es importantísimo que lo recordemos. Y en los adultos pues es solo un pinchazo, como decimos, ¿verdad? Es solo una dosis. Y una última pregunta, doctora, disculpe, pero siguen entrando preguntas acá de nuestros videntes. Bueno, la pregunta es si este es algo que nos están preguntando de las personas que resulta ser que vinieron en grupo, como el que usted decía. ¿Pudiera ser? Se aplicaron la vacuna de la influenza y resulta ser que al cabo de los días, al mes exacto, cayeron con enfermedad respiratoria, 3 con influenza y 2 con micoplasma. Micoplasma se me hace un poco sencillo de responder porque micoplasma no es influenza. Entonces, si vacunaron contra influenza, no los va a proteger contra micoplasma. Les pasó, ¿sí? Con o sin vacuna les iba a pasar el micoplasma. Ahora, respecto a las 3 personas que les dio positivo de influenza, recuérdense, la vacuna hay muchísimos tipos de influenza, muchísimos. Y nos están poniendo las influencias más frecuentes que van a generar el proceso respiratorio.
Esta vacuna que nos colocan tiene a la gran mayoría de influencias que nos generan la enfermedad de influenza, pero no, desafortunadamente no involucra a todas las influencias. Entonces puede ser que le haya dado a usted una influenza que no estaba dentro de las vacunas. Ahora, qué mala suerte que le haya pasado, por supuesto, pero sí es verdad que le evitó que adquiriera cualquiera de todas las otras influencias que la vacuna tiene adentro. Claro, y como bien decimos, dice a una persona de 45 años que vacuna de la neumonía se pone aparte de la influenza. Es decir, es la pregunta que nos han hecho siempre. Mire, las neumonías, me dan un montón de neumonías, pero ¿cuál me tengo que poner para que no me dé aparte de influenza? Bueno, es una persona de 45 años que es sana, que hace ejercicios, que no fuma, que no tiene problemas respiratorios, con que se ponga la influenza es suficiente. Y el problema es que muchas veces estamos nosotros teniendo cuadros respiratorios que creemos que son gripales y son más alérgicos. Entonces creo que lo importante es pensar, ¿no será alergia lo que te estamos teniendo? Es la primera pregunta. Es mucho más frecuente tener alergia que es que nos estemos infectando. Ahora, si la persona es fumador, tiene un problema pulmonar, tiene asma, y aunque tenga 45 años, aunque haga ejercicio, sí o sí se debe colocar la influenza y la del neumococo, porque tiene factores asociados que le hacen ser de ese grupo que requiere además la del neumococo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí, para ir terminando la presentación del día de hoy, queremos comentarle también que en la sede SIAM, las 3 sedes SIAM, ya está disponible la vacuna. A partir del día de mañana, quien quiera vacunarse, pues los esperamos en horario abierto de las 24 horas que pueden llegar y los esperamos para poderse proteger. Queremos agradecerle a la doctora Iris Casali su tiempo brindado, el compartir sus conocimientos. Doctora, muchas gracias, en especial a tanta gente que nos vio el día de hoy, porque es importantísimo la comunicación a través de los expertos, ¿verdad?, que nos orienten a el tipo de enfermedades que puedan ser, y específicamente este programa de vacunación contra la influenza. Así que muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho su participación, y al público que estuvo con nosotros pueden seguir haciendo sus preguntas que se las responderemos vía Facebook, y pues buena tarde y los esperamos para su vacunación aquí en SIAM. Buena tarde. Buenas tardes. Perdonar es fácil, pero no para la influenza. Altos, bajitos, hombres, mujeres, niños, niñas. La influenza no perdona. Vacúnalos hoy mismo. Defiéndete de la influenza. Ven a SIAM, tu centro de vacunación de confianza.